Una escena sangrienta en un hospital de Carolina del Norte, y no de la manera que piensas. Se acusa a un paciente del hospital de tomar su propia sangre y rociarla sobre los trabajadores del hospital, exponiéndolos a una enfermedad. Analizamos las acusaciones inquietantes. Esto es Dentro del Crimen, presentado por Ley y Crimen. Soy Elizabeth Milner. A veces en Ley y Crimen crees haberlo visto todo, pero la policía dice que no fue accidente. Fue intencional, lo que te hace preguntarte, ¿por qué no lo arrestaron de inmediato? Sin embargo, lo arrestaron 6 meses después del incidente sangriento. ¿Cómo pasó esto? Se desconoce qué provocó el incidente, pero esto es lo que informa la policía. El 21 de marzo, Cameron Gilchrist fue atendido en un hospital en Raleigh. Se desconoce el alcance de su tratamiento. La orden de arresto solo dice que él estaba ahí por razones diabéticas. Vamos a mantener los nombres de las víctimas fuera de esta historia. Esto diré, según la policía hubo 2 víctimas, un hombre y una mujer. En esta historia los llamaremos Jane y John Doe, quienes trabajaban en UNC Health Rex. Ambos atendían a Cameron por motivos diabéticos. La policía informó que tenía una vía intravenosa en el brazo. Supuestamente se quitó la vía intravenosa y, según la orden de arresto, Cameron dirigió su sangre virus de la inmunodeficiencia humana positiva a los ojos de la víctima, entrando en ellos. La misma frase se usó en las acusaciones contra Jane Doe. En o alrededor de la fecha del delito indicada y en el condado mencionado anteriormente, el acusado ilegal y voluntariamente agredió y golpeó a Jane, una persona de sexo femenino, al quitarse la vía intravenosa de su brazo y apuntar su sangre virus de la inmunodeficiencia humana positiva a los ojos de la víctima, la cual entró en sus ojos. No está claro si Jane o John contrajeron virus de la inmunodeficiencia humana, pero según la orden de arresto, ambas víctimas estuvieron expuestas al virus de la inmunodeficiencia humana y presentaron irritaciones en los ojos. Como mencioné anteriormente, este incidente ocurrió en marzo, pero Cameron no fue arrestado hasta el 11 de septiembre. Fue acusado de 2 cargos por agredir a personal de emergencia. Según se informa, ese cargo es un delito grave que podría conllevar una sentencia de 39 meses de prisión por cada cargo. Enfrenta cargos de agresión simple y contra una mujer. No se sabe por qué su arresto fue mucho después del incidente. Según WRAL, la policía de Raleigh informó que Cameron recibía tratamiento médico y psiquiátrico durante el incidente, por lo que no fue arrestado entonces. Contacté a UNC Health Rex y esto fue lo que su portavoz me informó. UNC Health Rex no puede comentar sobre un paciente específico o un incidente que involucre a nuestros empleados debido a las leyes de privacidad. Una de nuestras principales prioridades es proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados. En Rex trabajamos constantemente para ofrecer un ambiente laboral seguro. Las amenazas y violencia contra trabajadores de la salud son cada vez más comunes en el país. Nuestros líderes hospitalarios colaboran con seguridad y fuerzas del orden para proteger a los trabajadores y tomar acciones legales cuando es necesario. Tomar acciones legales cuando sea necesario, ¿cómo sería eso? Ahora me acompaña la abogada y defensora federal Alexis Rosenberg. Gracias por estar hoy conmigo. ¿Crees que el hospital podría demandar civilmente a la joven de 25 años? Bueno, no necesariamente veo que vayan a emprender acciones, especialmente sabiendo que incluso tomó tiempo presentar cargos en su contra, porque parece que hay algunos problemas de salud mental involucrados. Así que eso va a influir en si él será lo suficientemente competente para poder enfrentar un juicio o cuándo sería lo suficientemente competente para hacerlo. Sin embargo, sí veo que los empleados del hospital tienen una reclamación muy sólida de compensación laboral contra el hospital. ¿Y qué podría significar eso? ¿Y cómo podría verse eso? Bueno, en este momento no sabemos si realmente han contraído virus de la inmunodeficiencia humana, pero con una reclamación de un trabajador, si el incidente ocurrió mientras estaban empleados o durante su empleo, entonces pueden solicitar una compensación para trabajadores. Si al final, y esperemos que no sea el caso, contraen virus de la inmunodeficiencia humana, entonces, dependiendo del estado, cada compensación para trabajadores y a lo que tienen derecho depende del estado. Pero estamos hablando de su atención médica, salarios perdidos, si necesitan adaptaciones, ese tipo de cosas normalmente están incluidas en esa reclamación de compensación para trabajadores. Hablemos de lo que las víctimas vivieron en este caso. Entiendo lo delicado de la situación y no mencionamos sus nombres reales.
No sabemos si han contraído virus de la inmunodeficiencia humana, pero ¿cuál es tu opinión sobre lo que sabemos hasta ahora? Y es una historia bastante desagradable en el sentido de que no vemos que algo así suceda muy a menudo. El que arrancaras una vía intravenosa y la sangre saliera a los ojos de trabajadores del hospital les causó irritación. De nuevo, no sabemos si contrajeron virus de la inmunodeficiencia humana, pero solo puedo imaginar lo aterrador que fue esa situación. Y que la sospechosa fuera arrestada meses después, no puedo imaginar por lo que viven las víctimas. Bueno, es aterrador y como dijiste, simplemente es asqueroso. Ahora, por supuesto, las empleadas están acostumbradas a trabajar alrededor de fluidos corporales y ese tipo de cosas y a tomar ciertas precauciones. Mientras estamos aquí sentadas, sin estar en el campo médico, es como si nos arrojaran sangre. Como dijiste, es repugnante. Ellas están acostumbradas a estar cerca de fluidos corporales. Dicho esto, solo el terror y el estrés de no saber si has contraído virus de la inmunodeficiencia humana o alguna otra enfermedad, porque estamos hablando de sangre aquí, así que eso en sí mismo es aterrador. El estrés de tener que esperar para saber, ya sabes, si has contraído algo es, como dije, extremadamente estresante. Realmente no hay otra palabra para eso hasta que descubran exactamente cuáles son las implicaciones a largo plazo. ¿Y qué cambia en cuanto a la trayectoria del caso si las víctimas sí contraen virus de la inmunodeficiencia humana? Entonces, quiero decir, esto es interesante desde el punto de vista penal porque estamos hablando de que él arrancó la vía intravenosa. Así que no es como si él se hubiera volteado y, por ejemplo, hubiera golpeado a una de las enfermeras. O sea, eso, él la arrancó. ¿Cuál era la intención? ¿Dónde estaban? Existen varios factores en el aspecto criminal que mencionamos. Si lo consideran así, entonces obviamente podrían aumentar el cargo porque en Carolina del Norte es un delito grave agredir, que es de lo que lo han acusado a un profesional médico. Y luego se puede aumentar la pena o la sentencia de prisión, dependiendo de si ha causado daño corporal grave. Y el virus de la inmunodeficiencia humana definitivamente se consideraría como causar daño corporal grave. Normalmente, los casos de exposición intencional al virus de la inmunodeficiencia humana suelen darse por contacto sexual. Son personas que tienen relaciones sexuales sin revelar su estado de virus de la inmunodeficiencia humana, aunque esto es algo diferente. La orden de arresto afirma que, ya sabes, volviendo al hecho de que él arrancó el suero y roció intencionalmente la sangre, porque esa es la frase que usaron en esos documentos judiciales. ¿Qué tan grave es este caso en cuanto a cargos criminales? Porque es un delito grave, un cargo grave de asalto, pero de esta manera, ¿cuáles son tus pensamientos sobre la gravedad de esto? Además, es grave porque tenemos, ya sabes, potencialmente personas que solo están tratando de cuidar a pacientes que ahora podrían tener virus de la inmunodeficiencia humana, pero sí creo, y no tenemos todos los hechos relacionados con este caso. Si es una situación en la que tenías, digamos, a un paciente y ya no quería estar ahí y se arranca el suero y la sangre sale disparada por todas partes, creo que al fiscal le va a costar mucho trabajo demostrar que fue intencional el intentar rociar sangre sobre los proveedores de salud. Mientras que si tienes una situación en la que la persona estaba ahí y hubo algún tipo de declaración o algo como quiero rociarte con sangre, hay una diferencia entre arrancarse un suero y realmente arrojar sangre a alguien. Así que sí creo que potencialmente hay problemas ahí, pero creo que aún más importante es que también tenemos esta parte de salud mental. Entonces, ¿sabes? ¿O será finalmente declarado culpable o se declarará culpable de esos cargos específicos? No lo sabemos. Podría resolverse con una declaración de culpabilidad o simplemente podría ser una situación en la que, ya sabes, se determine que necesita atención de salud mental o que ni siquiera es capaz de enfrentar un juicio. ¿Quién crees que enfrenta más obstáculos aquí, la defensa o la fiscalía? Veo argumentos para ambos lados, sobre todo para los fiscales que deben probar, más allá de toda duda razonable si llegamos a juicio, o si él lo hizo intencionalmente, considerando el hecho de arrancarse deliberadamente una vía intravenosa conectada al brazo. Y luego supongo que así es como parece que está ocurriendo en la orden de arresto, rociando la sangre. ¿Crees que un jurado podría verlo como un momento de angustia emocional, que él tenía un episodio de salud mental, se arrancó la vía intravenosa y por eso la sangre terminó en los trabajadores del hospital? De nuevo, puedo ver cómo podría funcionar para ambos lados, la fiscalía y la defensa. Pero, ¿cuál es tu opinión?
Definitivamente, Elizabeth, creo que no tenemos los detalles exactos de lo que realmente pasó porque entiendo lo que dices, pero también puedo imaginar una situación en la que él simplemente quiera salir de ahí. En un hospital, salvo que tengas una orden judicial o retención psiquiátrica, puedes salir libremente. Tienes derecho a negarte y decir no quiero ese tratamiento o no estoy de acuerdo con eso. Tienes derecho a decir ya no quiero una vía intravenosa en mi brazo. Tienes derecho a decir eso. Entonces, o sea, no conocemos la situación exacta. Por lo que se ha dado a conocer, parece que él intencionalmente se la arrancó para mancharlos de sangre. Pero no sé necesariamente si tienen suficiente evidencia para respaldar eso o si es una situación en la que él simplemente dijo, quiero que me quiten el suero del brazo. Si no me lo quitan ahora, yo lo haré. Él no es profesional médico. Entonces, ya sabes, él pudo haberse quitado el suero porque tiene derecho a decir, ya no quiero el suero. Y eso pudo haber hecho que, sin querer, salpicara sangre en la habitación. Y sabes, hay mucho estigma alrededor del virus de la inmunodeficiencia humana, pero tengo curiosidad, Alexis. ¿Crees que Cameron seguiría enfrentando este cargo de agresión si supuestamente no fuera virus de la inmunodeficiencia humana positivo? Una vez más, creo que realmente depende de los detalles y no tenemos esos detalles específicos para saber si estaría enfrentando cargos de agresión. Ahora no puedes entrar, aunque decidas rechazar el tratamiento o, como mencioné, presionar a un profesional médico. Eso sigue siendo una agresión. Así que la ley no cambia porque estés en un hospital, no se reduce ni se incrementa. No puedes actuar de manera inapropiada ni hacer algo ilegal fuera o dentro del hospital. Es lo mismo. Así que está en esos detalles. Él arrancó ese suero para rociarle sangre, sabiendo que tenía virus de la inmunodeficiencia humana. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad era quiero que me quiten el suero y ellos decían que no lo iban a quitar en ese momento. Y entonces él lo quita y sin querer ellos terminan salpicados. En realidad este caso va a depender de esos detalles y de poder probar esos detalles específicos. Pero también tenemos, ya sabes, el tema de la intención y alguien que porque tardó tanto y finalmente estuvo bajo observación psiquiátrica por el retraso en la presentación de esos cargos, ¿tenía él la intención? O sea, eso también es una pregunta. ¿Estaba siquiera en condiciones de poder tomar una decisión sobre si eso era lo que estaba haciendo, sacar eso intencionalmente para rociarle sangre y contaminarlos con virus de la inmunodeficiencia humana? ¿Por qué piensas que los cargos y arrestos tardaron meses en llegar? Y por lo que sí sabemos fue porque supuestamente Cameron estaba bajo observación psiquiátrica en el hospital. Pero hemos visto casos, siento yo, antes de personas que han estado en un hospital y que han sido arrestadas. ¿Por qué crees que no fue igual en este caso? En situaciones hospitalarias interviene la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud. Así que a veces hay un retraso en los cargos o se retrasa una investigación por eso. Creo que en esta situación, según lo que ahora sabemos, él estaba bajo esa retención psiquiátrica. Así que ahora tienen que tomar una determinación. ¿Fue esto inadvertido? ¿Fue esto un delito? ¿Cómo sucedió esto? Y por eso digo que la intención está en esos detalles. Y no tenemos todo el expediente de la investigación, así que no sabemos eso. Pero en algún momento la policía determinó aparentemente que esto fue algo intencional que él hizo con ese propósito. ¿Y ves que un gran jurado lo acuse formalmente de estos cargos? Bueno, ya ha sido acusado. Ha sido acusado de agredir a un profesional médico en Carolina del Norte. Esos son hasta 2 años. Sin embargo, si se trata de una lesión corporal grave, entonces la condena de prisión puede aumentar. Fue acusado de 2 cargos por eso. Y dime, solo lo voy a decir, Alexa, supongamos que él es tu cliente. ¿Qué camino tomarías si él fuera tu cliente? Yo argumentaría que no fue intencional, que él quería que le quitaran el suero del brazo, que posiblemente expresó de alguna manera que quería el suero y que no era su intención rociarlos. Y que realmente no hizo nada, ya sabes, nada que fuera intencional, además de que él, ya sabes, ni siquiera era capaz porque estaba teniendo un episodio psicótico como para poder tomar esa decisión de hacerles daño intencionalmente.
Su próxima audiencia ante el tribunal es en unas semanas. ¿Qué crees que ocurrirá? Bueno, creo que esta es la primera vez que él se presenta porque estaba bajo observación psiquiátrica o estaba en una institución psiquiátrica. Así que lo más probable es que en este punto él probablemente se declare no culpable, supongo. Veremos cómo evoluciona esto y esperamos tener más información después. Pero también entiendo lo delicado que es realmente un caso como este, especialmente cuando involucra al sistema hospitalario y al paciente o el estado de diferentes pacientes, todo ese tipo de cosas. Así que, Alexis Rosenberg, quiero agradecerte mucho por tu perspectiva sobre este caso. Realmente aprecio tu tiempo con nosotros hoy. Elizabeth, gracias por invitarme. Hasta ahora, Cameron Gilcross sigue detenido con una fianza de $25,000. Su siguiente cita en la corte es el 8 de diciembre y según registros en línea lo representa un defensor público. Eso es todo por este episodio. Más episodios en el canal de YouTube de Law and Crime. Por ahora soy Elizabeth Milner y esto fue Dentro del Crimen.